Río Negro no es una isla en la Argentina de hoy, altísimos niveles de inflación, caída en el consumo, lo que hace también que las recaudaciones, tanto nacional como de las provincias, no crezcan en los mismos niveles de inflación, y conflictos o situaciones con planteos gremiales en defensa de los sueldos de los trabajadores públicos, que están llegando a un momento inclusive de interrupción en la prestación de servicios básicos, como son la atención en el Estado y los docentes en el caso de las clases en las escuelas públicas. El gobierno ha dado, no ahora, desde siempre señales claras de hacer un esfuerzo, incluso a veces por encima de las posibilidades, para preservar el crecimiento del salario de los trabajadores públicos en años como este y sobre todo en años como el 2020, en plena crisis de la pandemia mundial de COVID, en el que se derrumbaron los ingresos fiscales de todos los estados, el de la provincia de Río Negro también, y que así todo el gobierno rionegrino dio aumentos de sueldo del orden del 32-33% en un año en el que cayeron los ingresos. Hoy los aumentos dados en el primer semestre, acordados con los gremios, estuvieron incluso un punto por encima de la inflación, varios puntos por encima de la recaudación provincial, que es de donde surgen los ingresos para pagar los salarios. El planteo fue, el esfuerzo está, la vocación de diálogo estuvo siempre presente, la situación nacional de altísima inflación, incertidumbre y caída en el consumo no ayuda a nadie. Es entendible el planteo de los representantes de los trabajadores, pero también el Estado debe cumplir con todas sus obligaciones. Una es la de pagar salarios, pero también continuar con el plan de obra pública y seguirse prestando los servicios que presta todo gobierno, ¿no? Las medidas del gobierno nacional de esta semana tienen un lado positivo y un lado negativo. Lo positivo, no estamos en una zona sojera ni mucho menos. Lo positivo es de que el gobierno reconoce con esta medida de que hay un problema en el tipo de cambio, en el dólar para los exportadores. Si crea una situación diferencial para los exportadores de soja, claramente está reconociendo que las exportaciones argentinas, las más grandes, que son las del campo y los granos, al tipo de cambio oficial, hoy no son competitivas y en parte reconoce el planteo de un tipo de cambio desdoblado. Es positivo para la exportación argentina. Lo negativo es que no tiene una mirada absolutamente para nada federal. Ya se escucharon hoy las voces del vino, en las pymes industriales, el norte con los cítricos. Entendemos que también las exportaciones de todas las economías regionales, fundamentalmente la de nuestras peras y manzanas, deben tener una medida similar. Llama la atención, hoy todavía son solamente trascendidos, obviamente no es habitual o normal que en un país los ministros de Economía estén menos de un mes en el cargo. Por el bien de la Argentina, todo lo que ayude a dar certidumbre, certeza y previsibilidad, bienvenido sea. Lo que sí creo que no es una cuestión netamente de nombres propios que ocupen ese sillón. Creo que la nueva ministra de Economía, Silvina Bataki, una mujer que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, a la que conocemos los que transitamos en las economías provinciales, dio muestras claras de es necesario achicar el déficit fiscal, habló de disciplina fiscal y de ordenamiento de las cuentas públicas. Lo que esperamos las provincias y todos los gobernadores y gobernadoras se lo hicieron saber al presidente es conocer por dónde va a venir ese ajuste, que no sean las provincias las principales damnificadas en este ajuste o recorte fiscal para cerrar los números de la nación, siempre teniendo en cuenta que el Estado Nacional tiene y tuvo lo que las provincias no tenemos, que es la posibilidad de emitir dinero.